Sean bendecidos, les damos la bienvenida. Mi nombre es Judy Espinosa, soy parte del equipo de pastores y maestros de la Casa Discipulando las Naciones, que tiene su sede principal en Caracas, Venezuela, y estamos agradecidos de Dios porque usted pueda ser parte de todos los que a través de este material van a acercarse más al conocimiento de la verdad de Dios para sus vidas y van a encontrar respuestas de muchas de las preguntas que a veces cuando nos detenemos a revisar nuestra relación con Dios nos encontramos que no hallamos las respuestas. Entonces esperamos que a través de esta palabra usted pueda ser edificado. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este tiempo y te pido, mi Dios, que esta persona que ahora mismo, allí en su casa, allí en el lugar de su trabajo, donde está detenido para recibir esta palabra, reciba la impartición de tu Espíritu Santo y todo velo que le ha impedido conocer acerca de esta verdad sea removido en el nombre poderoso de Jesús. Y que la luz de tu verdad hoy ilumine su entendimiento en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar acerca de un tema muy interesante. Es el tema sobre el pecado, su origen y las consecuencias. Y como introducción, piense por un momento. ¿Qué define usted hasta el día de hoy como pecado? Seguramente, como otros que pensábamos así anteriormente, pudiéramos asociar, bueno, el pecado es aquella experiencia original que fue la que tuvo Adán, de comerse un fruto que no debió. Algunos llaman, bueno, el pecado, el fruto prohibido. Y ahí meten una cantidad de cosas. Otros dicen, no, pecados son los adúlteros, pecados son los violadores, pecados son los que están en las cárceles, por los que, bueno, son corruptos, maltratadores, usted sabe. Y ahí los metemos a todos. Pero ¿será realmente eso el pecado desde la óptica de Dios? Le invitamos entonces a irnos a la Biblia. Y si usted tiene por allá la mano y si no en su celular, ubique con nosotros el libro de Génesis. Es el primero de los que va a encontrar en la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y el primero de ellos se llama Génesis. En el capítulo 2, después que Dios Padre crea al hombre, dice el verso 16, del 15 en adelante: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto, lo puso en un paraíso, lo puso en un lugar hermoso y le dio una misión, le dijo, para que lo labrara y lo guardara. Fíjese, las instrucciones de Dios son sencillas y son claras. Y les dijo, tú vas a administrar todo esto, y de todo árbol de este huerto tú vas a poder comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué será el pecado? Estamos en el primer punto de esta revisión. Y vemos en Génesis que Dios Padre tenía una relación estrecha con Adán como hijo. Tenía una relación de unidad, de comunión. Y en esa relación de Dios como Padre, sabiendo lo que más le conviene a sus hijos, le dijo, eres el administrador de todo lo que he creado, vas a guardar este huerto, lo vas a trabajar, lo vas a labrar y vas a poder tomar de todo lo que los árboles produzcan. Y le dijo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le estableció un límite. ¿Qué sucedió? Pasó el tiempo y Adán comía y su esposa, en este caso Eva, de todo lo que Dios había creado. Pero llegó un día que comenzaron a pensar, ¿a qué sabrá lo que está en ese árbol? Y dice la Biblia en el capítulo 3 de Génesis que la serpiente era más astuta que el resto de los animales que Dios había creado. Y la serpiente, tomada por el mundo espiritual de las tinieblas, comienza a entablar una conversación con la mujer. Y les comienza a decir, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto.
Y la mujer le responde, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, bueno, y comienza ahí a darle un cuento. Usted lo puede terminar de leer, pero realmente eso era un engaño. ¿Qué apreciamos hasta acá? Que había la voz de Dios, ¿sí? Usted la revisó conmigo en el capítulo 2, donde Dios los establece y les da mandatos claros y sencillos. Y en el capítulo 3, en una temporada de la vida de Adán y Eva, comienzan a escuchar otra voz que le va a decir todo lo contrario. Le dice, no, tranquilo, si Dios dijo que no puedes comer, yo te digo que sí puedes comer, chico. ¿Sabe algo? Eso mismo que le ocurrió a Adán y a Eva, y que se conoce hoy como el origen del pecado, y allí encontramos su definición, es lo mismo que le ocurre a usted y es lo mismo que nos ocurre a nosotros, o me ocurrió a mí. Y es que pecado es desobedecer las instrucciones sencillas y claras que conocemos de Dios. Entonces, allá, Adán y Eva terminaron oyendo la voz de las tinieblas y tomaron del fruto. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo que Dios le había advertido en el capítulo 2, verso 17. Dios le dijo, el día que tú decidas tomar de ese árbol, ese día vas a morir. Bueno, esperamos que hasta este punto usted esté bastante más claro de lo que ya traía. Pecado entonces es desobediencia a los mandatos, a los preceptos, a las instrucciones que están en el manual de vida que Dios como Padre te ha dejado y me ha dejado, ¿no? Fueron dejadas allí esas instrucciones no como algo para oprimirme, algo malo que Dios quiere para mí o me quiere limitar. No, fueron dejadas por Dios allí para mostrarnos el estándar y el diseño de vida más elevado que cualquier ser humano puede llegar a tener, ¿sí? Según la óptica de Dios. Entonces, Dios tiene un camino trazado para ti y tiene un camino que está revelado en Jesucristo, trazado para todos aquellos que nos queremos acercar a Él. Ahora bien, Dios no obligó a Adán, Dios no obligó a Eva, Dios no me obligó a mí, tampoco te va a obligar a ti. Dios te expone ese camino, te revela ese camino en la vida de Cristo y tú vas a tener que tomar la decisión. Hay dos decisiones que se pueden tomar. O decidimos obedecer a Dios o tomamos la decisión de andar de espaldas a Dios o en desobediencia a esos preceptos. Esa desobediencia entonces, ¿cómo se va a llamar? Pecado. Muy bien, te felicito, porque ya sé que estás más claro. Punto número 2. ¿Dónde entonces se origina el pecado? Se origina en Adán, él es el único culpable. Se origina en Eva. Sí, allá fue el origen, y ya en estos 2 capítulos que después tú puedes revisar con más quietud, te das cuenta que ellos fueron la primera generación expuestos a los mandatos de Dios y a la opción de obedecer o de desobedecer. Pero aunque ellos fueron el instrumento para inicialmente dar cabida a esa otra voz, hoy usted y yo somos responsables día a día, semana a semana, de tomar las decisiones en obedecer a Dios o desobedecer. Las decisiones que tomamos, ¿sí? Y allí me recuerda un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 30, verso 15 y 19, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
qué hermoso la forma como esta palabra nos muestra como que cada uno llega a una encrucijada, ¿sí? Y a la derecha está la bendición, está el bien, está la vida puesta por Dios delante de nosotros. Pero a la izquierda está el mal, está la maldad, está la desobediencia, está el pecado. ¿Y qué dice el verso 19? El consejo de Dios es: escoge pues la vida para que vivas tú y tus generaciones. Entonces, importante que así como Adán tomó su decisión en esta temporada y hoy que estás oyendo esta palabra, es el momento que tú tomes la decisión. ¿Qué vas a continuar viviendo y decidiendo? ¿Vivir en la vida de Dios? ¿Vivir en la buena voluntad de Dios? ¿Vivir en la muerte? ¿Vivir en la maldición? ¿Vivir en la maldad? Esperamos que estés escogiendo la vida juntamente con nosotros. Las decisiones, es el punto 3, traen consecuencias. Y uno quisiera no hablar de ellas, pero es necesario conocerlas. Vamos a ver la primera. Dice el libro de Romanos, si tienes una Biblia por allí o en tu teléfono, ahora vete al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la presencia de Dios. La primera consecuencia es la separación de Dios, que trae entonces a nuestras vidas el espíritu de orfandad, que trae a nuestras vidas la pérdida de la identidad como hijos de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el texto. Y usted podrá preguntarse allí, ¿pero cuándo pequé yo? Porque a veces cuando uno estudia este tema uno ve el pecado en todos los demás, pero no ve el de uno. El pecado de incredulidad, el pecado desde el sencillo hasta el complicado, ¿sí? Las personas que mienten, las personas chismosas, amargadas, las que se enojan, las que dicen malas palabras, iracundas, tantas cosas muy complicadas que están en nuestra vida como una forma que ya la adoptamos y somos así y creemos que ese es nuestro carácter. Quiero decirles que el nombre hoy de todas esas cosas terribles que no se parecen a Dios son pecados. ¿Cómo es que vienen a ser parte de mi vida? Bueno, esos fruticos que están en tu vida muestran que estamos separados de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, en Adán todos pecamos, ¿sí? Porque esa generación, ese mal inicial se va trasladando generación tras generación. Pero hoy cada uno de nosotros lo vive y lo manifiesta en sus acciones. Eso trae la separación. Es aquella unidad inicial que usted encuentra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios Padre se paseaba en el huerto, cómo tenía una relación estrecha de amor y amistad con sus hijos. Eso se perdió. Es la primera consecuencia. Y hoy, ¿cómo tú lo vives? Porque aunque estés metido, hayas estado metido en espiritismo, en cualquier práctica de ocultismo, en cualquier práctica religiosa, del catolicismo, del movimiento mariano, de cualquier cosa de esa que usted le ponga el nombre, ¿sabe? Vas a tener el mismo vacío dentro de ti, porque ese vacío solo Cristo Jesús lo va a llenar y te va a conducir a la unidad con el Padre Celestial. Entonces, primera consecuencia, separación de la paternidad de Dios. Pero Cristo vino a restaurarla. Segunda consecuencia, Romanos capítulo 6, verso 23, mira cómo dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios para todos aquellos que aceptan a ese regalo que es Cristo es vida eterna. Cristo como la fuente de la vida eterna. Pero si decido continuar en una vida de pecado, ¿sí? El fin va a ser una muerte eterna. Vamos a ver cómo lo muestra el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Nuestro Señor Jesús, explicando este tema, lo dijo de la siguiente manera.
Juan 5, 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, al Padre Celestial, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bueno, ¿verdad? El que oye esta palabra que te está siendo predicada y cree en el Padre y cree en el Hijo, ¿qué le va a pasar? Va a tener la vida eterna y no irá a la condenación porque ya ha pasado de muerte a vida. Entonces, continuar en una decisión de pecado, de vida de pecado, te va a conducir a la condenación, a la separación eterna, ¿sí? Mientras que si decides por Cristo, has pasado de muerte a vida. Dice la palabra de Dios, y ahí vamos a la tercera consecuencia. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, en ese mismo evangelio, el verso 34. El pecado esclaviza. Wow, vas a preguntarte, ¿esclavo yo? Pues sí. Juan 8:34 dice, de cierto, dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que 2 versos más adelante dice, para esto vino el Hijo de Dios. Para esto vino Cristo, vino a libertar, y el que Él liberta, ese es verdaderamente libre de la condición de esclavitud. ¿Esclavo de qué? Preguntará usted. Seguramente a esta altura de su vida usted puede haber visto cualquier película que le puede mostrar cómo es el comportamiento y la forma de vida de los esclavos. Yo no sé usted, pero ninguna persona consciente de tanta opresión que tiene un esclavo quisiera vivir como ellos, solo viéndolo en película. ¿Cómo opera esto en el mundo espiritual? Las tinieblas esclavizan a las personas en sus condiciones de pecado. Ejemplo, ¿has conocido algún amigo, algún vecino, alguna vecina, compañera de trabajo que tenga una relación de adulterio? Y en relación de amistad contigo te confiesa y te dice, realmente yo quiero dejar eso, pero es que no puedo. O si eres un hombre que me está viendo, algún compañero te puede haber dicho, mira, tengo tal cosa, este acoso, lo hice una vez, pero no puedo dejarlo. ¿De qué te está hablando? Te está expresando de una condición de esclavitud, y lo que te está diciendo realmente es verdad. El diablo, el mundo espiritual de las tinieblas, a todo aquel que hace el pecado lo esclaviza, y el pecado y el que es esclavo no hace lo que quiere, hace lo que su amo le ordena hacer. Pero así como el adulterio, yo lo tomé como ejemplo, así están los vicios, la gente que no puede dejar una droga o dejar un cigarro o dejar la bebida. Pero así como eso puede ser algo que usted idolatre, ¿sí? Y que lo ha cargado durante años, décadas de vida, y usted dice, no, yo eso no lo puedo dejar. Un ejemplo, en el caso de las creencias venezolanas, las personas que se identificaron por una u otra razón con José Gregorio Hernández, y entonces dicen, no, pero es que él a mí se me apareció y me hizo un milagro. ¿Ves? Y te quedaste allí, y resulta que eso, a la luz de la Biblia, es una idolatría, es algo que Dios aborrece y es un fruto de una condición de pecado. ¿Qué tengo que hacer? Jesús dijo en ese mismo pasaje, para esto yo he venido, y al que yo liberto, ese es verdaderamente libre. Te invito a que, ahora que estás más claro sobre qué es el pecado, cómo se originó y algunas de sus consecuencias, porque basta ver a nuestros lados y si no vernos a nosotros mismos cuando estábamos sin Cristo, y usted va a encontrar consecuencias horrorosas: destrucción de hogares, maltratos, generaciones perdidas, dañadas. O sea, todo eso es consecuencias del pecado. Hoy solo te señalamos 3 de ellas. Y queremos cerrar este tiempo
invitándote a que reflexiones y tomes una decisión eterna. Que partiendo de esta enseñanza tú tengas un antes y un después de tu vida. Y tú puedas hoy decidir por la vida de Dios para ti. Tú puedas tomar la decisión de Cristo como el Señor de tu corazón. Tú puedas decirle al Padre: Padre, he andado perdido, extraviado, estuve en pecado. Así como Adán allá te falló y se extravió y se separó de ti, pero hoy yo quiero ser restaurado como Dios. Hoy yo quiero que a través de ese camino que es Cristo, quiero volver a ti, a tu corazón, Padre. ¿Sí? ¿Tomas la decisión? Vamos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presento, mi Dios, a cada hombre, a cada mujer, a estas familias que pueden estar viendo esta palabra. Una palabra que Jesús mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra que tú has enviado en ellos, como una semilla de vida, produzca el fruto del arrepentimiento en sus corazones para el cual tú lo enviaste. Que hoy ellos puedan tomar la decisión firme, una decisión eterna, que los va a conducir, mi Dios, a través de Cristo como camino, de vuelta a tu corazón, de vuelta a tu paternidad. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que tú tomes esa confesión que ahora mismo ellos están haciendo de todo lo que vivieron sin ti, pero también la confesión de establecer a Jesucristo como el Señor de su vida, de su corazón, de su familia y de su casa. Tómala, mi Dios, y como dijo Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo comience a pasar, a ser quitado, a ser removido de ello, y lo nuevo de la vida de Dios comience a manifestarse. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.